En este video, te traigo una historia de terror que desafiarán tus nervios y te sumergirán en lo más profundo del miedo. Son relatos llenos de misterio, oscuridad y sucesos inexplicables que te harán dudar de lo que es real. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y descubrir qué se oculta tras las sombras. ¿Estás listo para enfrentarte al terror? Cinco amigos. Jóvenes, entusiastas y hambrientos de aventura. Buscaban una emoción, un respiro de lo mundano. Su búsqueda los condujo a Doña Rama, un pueblo olvidado enclavado en lo profundo de un bosque silencioso. El camino era largo, serpenteante como una culebra por el corazón de España. El sol comenzaba a descender a medida que se acercaban a su destino. Las sombras se alargaban, retorciendo las formas familiares en ominosas siluetas. El aire se volvió denso, cargado con un peso invisible. La expectación crepitaba entre ellos, una mezcla de emoción e inquietud. Habían oído los rumores, los susurros sobre la extrañeza de Doña Rama, pero los desecharon como folclore, ansiosos por experimentar su misterio de primera mano. Al entrar en el pueblo, el crepúsculo pintaba la escena en tonos grises. Las casas, desgastadas por el tiempo, se alzaban apiñadas. El silencio reinaba en el ambiente, roto solo por el crujido de las hojas bajo las llantas de su coche. Rostros marcados por una vida de secretos se asomaban a las ventanas. Sus miradas seguían a los recién llegados, frías y calculadoras. Una sola posada ofrecía refugio para la noche. El viejo Mateo, el posadero, los recibió con una solemne inclinación de cabeza. Sus ojos, antiguos y sabios, parecían cargar con el peso del propio bosque. Hablaba poco, sus palabras lentas y deliberadas. Se instalaron en sus habitaciones, cada una impregnada del olor a humedad del tiempo y el abandono. Afuera, el viento aullaba, un lamento que resonaba por las calles vacías. Impulsados por la curiosidad, los amigos se aventuraron a salir a la luz que se desvanecía. El bosque llamaba, sus profundidades prometían secretos y sombras. Los árboles se acercaban, sus ramas entrelazadas como garras que se aferraban sobre sus cabezas. El aire se volvió más frío, el silencio más profundo. Se toparon con un claro, bañado por una quietud antinatural. Una sensación de temor se apoderó de ellos, un instinto primario que les advertía que debían regresar. Pero siguieron adelante, adentrándose en el corazón del bosque. Al caer la noche, comenzaron los susurros, suaves al principio, murmullos apenas audibles que el viento transportaba, luego más fuertes, más cercanos, entretejiéndose entre los árboles. Sus risas murieron en sus gargantas, reemplazadas por un miedo escalofriante que se apoderaba de ellos a cada paso. No estaban solos. El bosque estaba vivo y los estaba observando. Se adentraron más. El suelo del bosque era un tapiz de hojas caídas y raíces nudosas. El aire se volvió denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y algo antiguo, algo inquietante. Hablaban en voz baja, sus palabras devoradas por el opresivo silencio. El sendero, apenas visible en la luz que se desvanecía, los condujo a un claro. Allí, en el centro, se alzaba un árbol como nunca antes habían visto. Su tronco, retorcido y nudoso por la edad, se alzaba hacia el cielo como una mano esquelética. Grabados en su corteza había extraños símbolos, formas geométricas que parecían retorcerse y cambiar ante sus ojos. Los amigos intercambiaron miradas inquietas. ¿Qué era este lugar? ¿Con qué se habían topado? Como si fuera una respuesta, un destello de movimiento les llamó la atención. Una sombra, fugaz e indistinta, se deslizó entre los árboles al borde del claro. Carla, con la respiración entrecortada, señaló hacia la oscuridad. ¿Lo habéis visto?, susurró con la voz temblorosa. Aguzaron el oído, intentando captar cualquier sonido, cualquier pista de lo que acechaba entre las sombras. Pero el bosque permaneció en silencio, conteniendo la respiración. La sensación de ser observados se intensificó, provocándoles un cosquilleo en la nuca. El sol se puso en el horizonte, proyectando largas sombras que se estiraban y contorsionaban como fantasmas. Una sensación de urgencia se apoderó del grupo.
Tenían que volver al pueblo, a la seguridad de la posada. Mientras desandaban sus pasos, el bosque pareció cerrarse a su alrededor. Los árboles se acercaban, las sombras se intensificaban. Los susurros regresaron. Ya no eran débiles murmullos, sino voces claras, que se deslizaban entre los árboles, llamándolos por sus nombres. Su paso se aceleró. Su respiración formaba nubes en el aire frío. El camino, antes familiar, ahora les parecía desconocido, traicionero. Tropezaban con las raíces, sus corazones latían con fuerza en sus pechos. El pánico amenazaba con consumirlos, pero siguieron adelante, impulsados por la necesidad primordial de escapar de la creciente oscuridad. Finalmente, salieron a trompicones del bosque, jadeando, con la ropa desgarrada y los rostros pálidos. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, faros de esperanza en la noche que se avecinaba. El alivio los inundó, pero fue efímero. Al acercarse a la posada, notaron un cambio en la atmósfera. Los aldeanos, que antes los habían mirado con recelo, ahora no se veían por ninguna parte. Las calles, antes llenas de una extraña vida, estaban desiertas. Un silencio inquietante flotaba en el aire, roto solo por el sonido de sus propios pasos. El viejo Mateo, con el rostro marcado por la preocupación, los recibió en la puerta. «No deberíais estar fuera después del anochecer», dijo, con voz baja y urgente. «El bosque no devuelve lo que toma». Sus palabras les provocaron escalofríos, confirmando su creciente inquietud. Le contaron su experiencia en el bosque, los extraños símbolos, la fugaz sombra, los susurros en la oscuridad. Mateo escuchó atentamente, con la mirada fija en las llamas que danzaban en el hogar. Cuando terminaron, suspiró, un sonido cargado de un conocimiento tácito. «Habéis llamado su atención», dijo con un hilo de voz. «Son viejos, más viejos que el tiempo mismo. Custodian los secretos de este bosque y no toleran intrusiones». El miedo, frío y agudo, atravesó su agotamiento. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabía Mateo? Antes de que pudieran presionarlo más, un grito espeluznante rompió la noche. Provenía del piso de arriba, de una de sus habitaciones. Sin mediar palabra, corrieron hacia el sonido, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Pero la puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando una habitación vacía, la cama perfectamente hecha, el aire cargado de una penetrante sensación de temor. ¿Dónde estaba Sara? ¿Qué había sido de su amiga? El pánico, crudo y absorbente, amenazaba con apoderarse de ellos. Estaban atrapados, perseguidos por algo que no entendían en un pueblo que parecía existir en el límite de la realidad. El silencio tras la desaparición de Sara era ensordecedor. Los oprimía, pesado y sofocante. Registraron la posada, llamando frenéticamente su nombre, sus voces resonando por los pasillos vacíos. Pero no hubo respuesta, ni rastro de su amiga desaparecida. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos, fría e implacable. ¿Qué le había pasado a Sara? ¿Dónde podría estar? A medida que avanzaba la noche, los susurros regresaron, más fuertes ahora, burlándose de ellos, mofándose de su miedo. Se acurrucaron en la sala común. El fuego agonizante ofrecía poco consuelo contra la oscuridad que se avecinaba. Cada crujido del suelo, cada suspiro del viento, les provocaba escalofríos. Los estaban vigilando, estaban seguros. ¿Pero quién? Uno a uno, se retiraron a sus habitaciones, sus sueños atormentados por figuras sombrías y susurros amenazantes. Pero el sueño no ofrecía escapatoria, solo un descenso más profundo al terror. En lo más profundo de la noche, Carla se despertó sobresaltada, con un sudor frío pegado a la piel. Sintió una presencia en la habitación, algo invisible pero innegablemente presente. Sus ojos se dirigieron a la ventana, donde la luz de la luna proyectaba largas y distorsionadas sombras en la pared. Y entonces lo vio. Una silueta, alta y esbelta, recortada contra el tenue resplandor. Se acercaba. Su forma se hacía más clara. Tenía forma humana, pero sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado fluidos, demasiado antinaturales. Y sus ojos, brillando con una luz inquietante, estaban fijos en ella, llenos de una inteligencia fría y malévola. Carla gritó,
un sonido primal que rasgó el silencio de la noche. Los demás amigos, despertados por su terror, corrieron a su habitación. La encontraron acurrucada en un rincón, con los ojos desorbitados por el miedo, el cuerpo temblando incontroladamente. Intentó hablar, contarles lo que había visto, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por el terror. Intentaron calmarla, asegurarle que solo había sido una pesadilla, pero en el fondo sabían que no era así. Algo iba terriblemente mal. Amaneció, pintando el cielo en tonos grises y púrpuras, pero no ofreció consuelo, ni alivio a la creciente sensación de temor que se había apoderado de ellos. Buscaron a el viejo Mateo, con la esperanza de obtener respuestas, orientación, pero había desaparecido. Registraron el pueblo, sus llamadas resonando por las calles vacías, pero no había rastro de él, ni de ninguno de los aldeanos. Doña Rama, antes un lugar con una extraña vida, ahora parecía un pueblo fantasma, abandonado a las sombras y los susurros. Su coche, su único medio de escape, permanecía silencioso e inerte. Intentaron arrancar el motor una y otra vez, pero no arrancaba. Estaban varados, atrapados en aquel pueblo de secretos y sombras, sin salida, sin nadie que los ayudara. La desesperación carcomía los bordes de su miedo, amenazando con consumirlos. Mientras el sol comenzaba su lento descenso, proyectando largas sombras sobre el pueblo desierto, notaron algo extraño. Una luz, tenue pero inconfundible, parpadeaba a lo lejos, en lo más profundo del bosque. Les llamaba, un faro de esperanza en la oscuridad que se avecinaba. Impulsados por la desesperación, decidieron investigar. Seguramente alguien debía de estar ahí fuera, alguien que podría ayudarles a escapar de esa pesadilla. El bosque, antes familiar, ahora les parecía extraño, amenazante. Los árboles se cernían sobre ellos, sus ramas se retorcían y contorsionaban como garras que se aferraban. Los susurros los seguían, deslizándose entre la maleza, susurrando sus nombres, burlándose de su miedo. Pero siguieron adelante, atraídos por la luz, aferrándose a ella como un náufrago se aferra a un salvavidas. La luz los condujo cada vez más profundamente en el bosque, más lejos de lo que se habían aventurado antes. El aire se volvió más frío, más pesado, denso por el aroma de la tierra húmeda y algo antiguo, algo siniestro. Los susurros se hicieron más fuertes, más cercanos, rodeándolos por todas partes. Y entonces, justo cuando su miedo amenazaba con abrumarlos, se toparon con un claro. La luz, ahora más brillante, palpitaba en el centro del claro. Pero no era un fuego, ni una linterna. Emanaba del árbol, el antiguo y retorcido árbol con los extraños símbolos grabados en su corteza. Los símbolos brillaban con una luz espectral, latiendo al unísono con los susurros que ahora llenaban el aire. Y mientras miraban, horrorizados, las sombras que los rodeaban comenzaron a retorcerse y a fusionarse, tomando formas que les resultaban a la vez familiares y totalmente ajenas. Lo último que se supo de ellos fue un mensaje de voz que uno de los amigos intentó enviar antes de que su teléfono se quedara sin señal. El mensaje era confuso, apenas se distinguían palabras entre la estática, pero se oía claramente una frase al final, pronunciada en un susurro aterrador. «Ellos están aquí. Ya no podemos volver». La aldea de Doña Rama sigue ahí, silenciosa y vigilante. Los viajeros ya no pasan por allí, pero en las noches sin luna, dicen que se pueden ver luces en el bosque, y si escuchas con atención, tal vez puedas oír los ecos de risas perdidas en la oscuridad.